Te invito, amado hermano, pongámonos de pie, vamos a ver el mensaje de la palabra en esta noche. Le invito, abramos nuestras Biblias a el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 1, versículo 8. Lo vamos a tener allá en el proyector también, y que no se preocupe si no tiene una Biblia o no está muy seguro dónde está, pero ahí está en el proyector. Daniel capítulo 1 versículo 8. Alabado sea Jesús, toda gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, alabamos tu nombre, te damos gracias por permitirnos, Santo Padre, a leer esta porción de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre para entender cada palabra que escuchamos en esta noche. Que pueda ser puesta en nuestro corazón tu palabra. Danos el entendimiento, la sabiduría para entender lo que quieres que entendamos. Y ayúdanos a recordarlo, a aplicarlo en nuestras vidas, que podamos ver la gloria de Dios. Oh, alabado sea tu nombre, Santo Padre. Guíame también, Señor, cada palabra que sea hablada en esta noche. Que tú bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, a todos aquellos que están viendo esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te exaltamos tu nombre y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Hemos leído aquí en Daniel capítulo 1 versículo 8. Permítame explicarle un poco qué es lo que estaba sucediendo aquí en esta parte de la palabra. Ve, Daniel era un hombre joven que cuando el rey de Babilonia, más o menos como entre ahí como los 500, casi 600 antes de Cristo, había un rey llamado rey Nabucodonosor del reino de Babilonia. Y la gente, el pueblo de Israel, durante este tiempo en Judá, ellos estaban siendo muy desobedientes a la palabra de Dios. Porque Dios les enviaba mensaje para decirles que se regresen a Dios. Pero ellos no querían seguir a Dios, sino que querían seguir a otros dioses, a postrarse ante ídolos de muchas formas y hacer las cosas como ellos querían, no como Dios quería. Si es que después de muchos profetas que Dios les enviaba temprano, por mucho tiempo, y a uno de ellos los mataban, a otros los torturaban, a otros los encarcelaban, y a otros de los profetas los apedreaban, y no quería el pueblo escuchar la voz de Dios. Pero Dios siempre les decía que si ellos no regresaban, iban a ser invadidos, iban a ser destruidos, iban a ser esclavizados, iban a ser conquistados. Y aun cuando Dios les enviaba todos esos avisos por los años, no quisieron obedecer la voz de Dios. Y vino el tiempo de guerra, cuando el rey de Babilonia empezó a guerrear contra el rey de Judá. Y el rey de Babilonia en ese entonces estaba con más fuerzas y pudo conquistar. ¿Por qué estaba con más fuerza? Era porque tenía mucho más ejército, pero a la misma vez el pueblo judío ya no tenía la protección de Dios, porque no querían estar bajo el abrigo del Altísimo, no querían estar bajo la protección de Dios. Por eso es que Dios quería que ellos le obedecieran.
una decisión que hicieron ellos. Así como usted y yo podemos hacer una decisión. Ellos escogieron no estar bajo la protección de Dios. Cuando nosotros escogemos nuestro propio camino, salimos fuera de la protección de Dios. Pero cuando estamos en obediencia y en la protección de Dios, allí el Señor le ayuda, le da fuerzas. No hay nación que se pueda levantar contra uno y vencerlo. Porque ¿quién podrá levantarse contra Dios? Nadie. Pero cuando nos ponemos afuera de la protección de Dios, así como hizo el pueblo judío, allí vemos que fueron invadidos por el rey Nabucodonosor. Y así muchos de ellos que no fueron muertos en la guerra, fueron tomados como esclavos para ser esclavos y llevados todo hasta allá a Babilonia. Y esto nos trae a Daniel. Daniel era un hombre joven, uno de esos captiverios, uno de esos muchos que fue llevado a Babilonia. Pero Daniel también era alguien que fue escogido para ser para ser una persona que no se le fue permitido tener hijos. Él iba a ser prácticamente alguien que lo iban a poner en su regía para que él no tenga hijos, porque iba a ser un siervo de los eunucos para servir al rey. Y eso es lo que quiso hacer el rey Nabucodonosor con él y con otros judíos esclavos. Y vemos que Daniel se encontraba en esta situación. ¿Se puede imaginar usted yendo a otro país? Si Australia fuera conquistada por otro país y muchos de nosotros somos llevados como esclavos a otro país y estamos en un país nuevo donde no conocemos la cultura, el lenguaje, las maneras de cómo hacen las cosas, y somos extranjeros, pero nos tratan mal porque somos esclavos. Es horrible. Y allí él se encontraba en esa situación. Y estando en esa situación, usted ve que la Biblia menciona en el versículo que Daniel propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la porción de la comida o la bebida del rey. Por eso es que él le dijo al príncipe de los eunucos, al maestro de los eunucos, que él quisiera hacer la cosa diferente. Lo que está sucediendo aquí es, el rey de Babilonia puso a estos hombres por 3 años que les enseñen la cultura, el lenguaje, todo, para que después de 3 años se preparen y ya preparados se presenten delante del rey para comunicarse con el rey de Babilonia. O sea, que fueron llevados y allí el rey les puso esa comida. Y les dieron ese tipo de comida, ya orden del rey. Y estas comidas fueron comidas que Daniel no podía comer. ¿Por qué no las podía comer? Porque Daniel seguía la palabra y las cosas que Dios decía en su palabra que no podían hacer. No podían comer. Daniel se encuentra en esta situación donde están siendo dado esta comida y él dice, si yo lo como o no lo como, estoy arriesgando mi vida aquí. Pero ve, Dios tenía más temor a Dios que lo que por su propia vida. Para honrar más a Dios que lo que es el temer por su propia vida. Y él propuso en su corazón y dijo, no, yo sé lo que la voluntad de Dios es, lo que la voluntad de Dios es, lo que Él quiere para nuestra vida, y por eso yo no voy a tomar parte en esto. Y él hizo la sugerencia para el maestro de los eunucos y le dijo, mira, yo no puedo tomar parte de esto, no puedo comer de esto. Y toma coraje para que uno pueda hablar por lo que uno cree, especialmente cuando uno es un esclavo. Porque Daniel era como cualquier otro de los esclavos. Su vida era de no mucha estima ahí. Era un esclavo que lo habían podido matar como a cualquier otro y agarrarse otro esclavo más obediente. Pero usted ve que cuando nosotros, como en este ejemplo, escogemos primero a Dios, a obedecer a Dios, allí es donde vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. Porque ve,
cuando nosotros vemos en el versículo 9, Dios le dio favor, gracia a Daniel ante los ojos de su maestro el eunuco. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando Daniel le va a preguntar y le dice, mire, no puedo comer de esta comida, ¿me pueden dar otra cosa? El maestro de los eunucos no lo vio en mal. En vez, lo vio con gracia. ¿Sabe lo que es eso? Cuando alguien lo ve a uno con gracia, cuando uno le dice, perdone, yo no puedo hacer eso de esta forma, por ejemplo, si lo hacemos de otra forma. Y ellos, siendo los que están encargados, van con uno y dicen, vaya pues, hagámoslo de esa forma. Y mire, la palabra nos menciona que él entró en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos, que era el maestro de los eunucos ahí, que estaba encargado de darles la porción de comida, de entregarles las tareas de lo que ellos iban a hacer. Pero lo vio con gracia. Y cuando nosotros vamos al versículo 10, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Qué estaba diciendo ahí? El jefe de los eunucos tenía un orden del rey de él, para darle esta porción de comida, esta porción de bebida, estas tareas. Y ahora el esclavo le está diciendo, dame algo diferente. Y ahora él, con esa buena voluntad, está tratando de razonar con Daniel y diciéndole, mire hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios primero, Dios cambia los corazones y las mentes de la gente. En esta ocasión le cambió la forma como lo veía a Daniel, este jefe. Y decía, para allá tratando de razonar, voy a ver lo que puedo hacer. Estás poniendo mi vida en riesgo, pero yo voy a ver lo que voy a poder hacer por ti. Y esto es algo que solo Dios puede hacer, hermanos. Dios le da a sus hijos gracia. Así como en ese ejemplo que hemos podido testificar, de ninguna manera vino una persona de allá, vino una persona y le entregó un billete de $50 a un siervo del Señor, una persona que está buscando del Señor. Y esto es lo que Dios hace, Él pone gracia a sus hijos. Y esto es lo que estamos viendo en esta tarde. Un propósito en nuestro corazón para ser fiel a Dios. Porque si no hemos propuesto en nuestro corazón esa decisión, pues este día vamos a estar que hoy le voy a buscar, mañana no, pasado no voy a ir a la iglesia, después de eso ya me voy a tomar un holiday de la iglesia. Dios quiere que hagamos una decisión definida, de proponer en nuestro corazón que si yo quiero ver la gloria de Dios, pues es de hacer la decisión y proponer en nuestro corazón serle fiel a Dios. Voy a obedecer a su palabra y después veremos la gloria de Dios, cómo Dios se va a manifestar. Sus palabras, sus promesas en nuestra vida serán una realidad. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver un ejemplo de lo que Daniel hacía. En Daniel capítulo 10, versículo 12. Vamos a ver otro ejemplo aquí de proponer en el corazón, un propósito en el corazón. Mire lo que dice aquí. Hasta Dios da testimonio por medio de un ángel. Esta situación aquí en este versículo 12 es diferente. Había un ángel de Dios que se le apareció a Daniel porque Daniel empezó a ayunar y a orar por 3 semanas, que son 21 días. Él después recibió una visitación de un ángel para darle la interpretación y entendimiento de visiones que Daniel tenía antes, que se le fueron dadas, pero no entendía. Y él buscaba la interpretación.
el entender. Él quería saber qué es lo que eso quería indicar. ¿Y eso qué nos indica a nosotros? Que cuando nosotros queremos conocer algo que tiene que ver con lo espiritual, con Dios, con su palabra, algo que no entendemos, podemos ir a Dios, podemos preguntarle, podemos esperar en Él y podemos estar seguros que Él va a responder. Así como hizo con Daniel. Daniel estaba ayunando y orando 3 semanas y el ángel después vino y estas son las palabras que le dijo. Entonces me dijo, Daniel, este es el ángel Gabriel que le está hablando a Daniel y dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. De Dios trae la respuesta a nuestra vida. Y el ángel le estaba diciendo, desde el primer día que dispuso el corazón, es decir, Daniel dispuso su corazón y dijo, me meto en este ayuno y no lo dejo, no lo suelto hasta que yo reciba esa respuesta, porque sé que Dios es real, Dios responde, Dios me dio esta visión, le tengo que encontrar cuál es el entendimiento. Y él propuso su corazón a buscar y recibió. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Cuando nosotros queremos crecer en sabiduría, queremos más conocimiento de la palabra de Dios, también podemos buscar a Dios y esperar en Él y recibir de Dios. Porque tenemos los ejemplos en la Biblia. Y eso es solo uno de muchos ejemplos. Pero a la misma vez tenemos ejemplos en realidad que aquí que mucha gente que ha orado, que le ha pedido al Señor y ha recibido también. Pero lo que es importante aquí, cuando vemos la otra parte de Daniel y esta parte de Daniel, hay algo que es sobresaliente. Dice, desde el día que quería entender, desde que él propuso en su corazón hacer esa decisión firme, a determinarse a buscar de Dios para que Él reciba. Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer nosotros. En este caminar con Dios, muchas veces eso tenemos que hacer, porque Dios es fiel. La palabra de Dios es real. Las promesas que Dios nos ha dejado son real en su palabra. Pero necesitamos buscar a Dios y obedecerle para recibir. Y Daniel conocía esto. Por eso él propuso en su corazón y dice, yo voy a buscar a Dios hasta que reciba. Y recibió. Con aquella cosa, esa porción del rey que iba a ser una cosa para contaminarse, él tuvo temor a Dios y dijo, no, yo me paro en quien yo he creído. Yo confío en quien yo he creído. Yo estoy determinado en aquel en quien yo estoy confiando. Y le pido, Señor, ayúdame. Y Dios nos ayuda. Cuando nosotros tratamos de hacerlo nosotros mismos, fallamos. Porque nuestra fuerza se acaba. Nuestra mente se pone cansada, pero cuando confiamos en Dios y su Espíritu Santo, Él no necesita descansar. Él está ahí 24 horas, 7 días, todo el tiempo. Y Él nos protege aun cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, donde quiera que vayamos. Porque estamos cometiendo nuestra vida a Él, nuestra confianza a Él. Así como hizo Daniel. Ahora vámonos a los Salmos. En el Salmos, la palabra nos menciona aquí varias cosas. Y vemos que Dios es fiel. Podemos confiar en Él. Cuando vemos Salmo capítulo 33, versículo 4. Dice aquí la palabra,
Vamos a ver 3 diferentes versículos aquí en los Salmos, y este es uno de ellos. Dios no es mentiroso, Él es fiel. Dice que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Y nos dice aquí en esta porción, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Que la palabra de Dios es recta, hermanos. Y todas sus obras son hechas en fidelidad. Él es verdadero. Él es fiel. Cuando vemos el siguiente versículo, Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Alabado sea Dios. Mire que Él es fiel y Él toma placer en siendo fiel. La palabra de Dios, si nos dice que lo va a hacer, es porque lo hace. Pero a veces, ¿por qué no recibimos? Porque necesitamos saber cómo acercarnos a Dios, cómo esperar en Dios, cómo tener fe en Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Y ve, cuando empezamos a crecer en entender la palabra de Dios, cómo aplicarla a nuestra vida, empezamos a ver cómo la gloria de Dios, empezamos a ver la gloria de Dios, cómo Él nos empieza a contestar esas peticiones, empieza a darnos fuerzas, fe, más esperanza, nos fortalece, porque cuando viene el problema a nuestra vida ya sabemos en quién podemos confiar, quién es nuestra ayuda, nuestro auxilio. Y ve, Dios no solo es nuestro Dios, sino que también es nuestro Padre celestial. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en esta relación con Dios, no solo ya que Él es nuestro Dios, sino que es nuestro Padre celestial, que siempre está velando por nosotros, por nuestro mejor interés. Y el Dios de los cielos es el que quiere que lleguemos a esa vida eterna en Cristo Jesús, que lleguemos a la meta final, que terminemos esta carrera fielmente. Cuando vemos Salmos 117, versículo 2, allí vemos que dice la palabra del Altísimo: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Por eso nos gozamos cuando alabamos a Dios, porque lo más que le obedecemos, lo más que vemos que Él responde, lo más que vemos que Él responde, y lo hace en muchas diferentes formas que no podemos ni imaginar a veces. Ni sabemos a veces de dónde nos va a llegar la bendición que Dios tiene, porque la palabra de Dios nos dice que aquellos que obedecen a Dios, que aquella bendición nos va a llegar y nos va a alcanzar. Aunque estemos siendo bendecidos y decimos, ya no quiero bendición, allí nos va a alcanzar la bendición, porque así ha dicho Dios en su palabra. Pero también esto trabaja de la otra forma también. Si una vida no es fiel a Dios, es desobediente, y aunque diga, ya no quiero estas maldiciones que me lleguen encima, ya no quiero, le va a llegar y lo va a alcanzar por la desobediencia a la palabra de Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, la bendición nos viene donde quiera que estemos. Y la bendición me viene en muchas formas a mi vida. Había alguien que me dijo que en un tiempito pasado, que estaba conmigo por un tiempito ahí caminando conmigo, y donde quiera que íbamos nos metíamos en los shopping, y me decía como que siempre encuentras los mejores precios,
porque yo no estoy buscando los buenos precios, yo solo voy haciendo las cosas que tengo que hacer en obediencia a Dios, en el gozo del Señor, y voy así en la vida haciendo los quehaceres, lo que Dios quiere. Y ahí me encuentro con las bendiciones que Dios me da, porque la palabra así me lo dice. Así es que nosotros vamos en nuestra vida diaria y Dios ahí está preparando las bendiciones adelante de nosotros. Y nosotros solo llegamos a ir a recoger la bendición. Alabado sea Dios. Estas cosas suceden. No es solo algo que es un mito, un cuento. Es promesa de Dios, palabra de Dios. Esa riqueza del Altísimo. Porque Él lo ha dicho. Y Dios es fiel. Su palabra dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Por eso usted y yo todavía estamos con vida, porque su misericordia ha sido renovado en este propio día, para con usted, para conmigo, para que tengamos vida y alabemos a Dios, para vengamos delante de Él. Si no lo conocemos, pues esta es una oportunidad para venir a conocerlo, para venir a los pies de Jesucristo y decir, Jesús, entra en mi corazón, quiero experimentar lo que el pastor Josué está predicando. ¿Sabe por qué? Porque esto no solo es para mí, es para todos. Todos. El Espíritu Santo no solo fue dado para mí, ha sido dado para todos aquellos que quieren obedecer a Dios, a los que reciben la promesa de Dios. Porque el Espíritu Santo también es Dios. Imagínense, cuando uno tiene el Espíritu Santo, que es Dios morando en uno, cambia todo. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto. Y estas son las cosas que Dios empieza a llenarnos de. Por eso a veces hay gente que dice, ustedes ¿por qué siempre están con una sonrisa? Es porque tengo una viva esperanza en mí. No estoy preocupado si me muero en esta noche. Sé dónde voy. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que tenemos un Padre Celestial. Que estamos experimentando todas estas cosas que Dios nos va enseñando en el camino, que Él está con nosotros, nos está bendiciendo. Sigue creciendo el amor, el gozo, la paz, la fe. Porque cuando Dios me trajo primeramente, yo estaba en una iglesia primeramente. Cuando primero vine a una iglesia y yo veía que la gente me miraba con sonrisa o me daba la mano y yo decía, esto me hace sentir raro. Porque yo no estaba acostumbrado a amor. Pero cuando Dios empieza a cambiar todas estas cosas en nuestro corazón y pone amor en nuestro corazón, gozo en nuestro corazón, y todas estas cosas empiezan, ¿sabe cómo empiezan a trabajar? Si alguien está enfermo, porque mucha gente puede estar enferma de estrés, tener enfermedades de corazón y muchas cosas, depresión, todas estas cosas de estrés y de muchas cosas, pero alabado sea Dios, que cuando Dios pone de su espíritu en nosotros nos cambia de lo más profundo. Alabado sea Dios. Y por eso, esta noche, cuando vemos esta porción de la palabra, hermanos, vemos que tenemos que tener un corazón que haga esa decisión, proponer nuestro corazón para decir, quiero conocer a Dios. Quiero recibir las promesas que Dios tiene para mi vida. Quiero conocerle más. Quiero a Dios en mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Ve, cuando empezamos a caminar en este camino con Dios y estamos determinados y le decimos no a la tentación, no a la vida de pecado, y vamos al ejemplo de la palabra para agarrar fuerza de la palabra de Dios,
Dios empieza a darnos victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre las cosas que quieren apartarnos de Dios. Cuando esto pasa, empezamos a ver las cosas diferentes. Empezamos a experimentar todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Y eso cambia nuestra vida para lo mejor. No me arrepiento de conocer a Cristo, porque este caminar no es como ningún otro, que al final está la salvación y vida eterna. La vida eterna ya. Y no tenemos que esperar hasta llegar al final, porque durante el camino el Señor nos está mostrando que ya estamos en esa camino de salvación, ya estamos en esa salvación, ya Él nos está mostrando más de su gloria y su poder. Y cuando venimos a Cristo, muchas veces antes de Cristo yo no conocía estas cosas, pero ya cuando venimos a Cristo después nos damos cuenta que hay cosas que cuando no estábamos en el Señor no conocíamos, que Dios nos estaba llamando, y hay cosas también que hay poderosas en Cristo. Yo le puedo mostrar, compartir cosas que sucedían también, que a veces yo estaba, que no sabía, cosas que me sucedían. Y cosas también que a veces no las explicaba, pero en el Señor después se explican. Por ejemplo, había cuando yo de niño a veces tenía miedo en mi cuarto, que yo dormía ahí en el mismo cuarto donde mi hermana estaba. Yo tenía mi cama, ella la de ella, pero yo tenía miedo, sentía que había algo bajo mi cama, yo no sabía qué. Y desde como a veces 6 años, mi hermana tenía 4 años más que yo, unos 10. Y yo me paraba en mi cama y me brincaba de mi cama para tratar de llegar a la cama de ella y no tocar el piso. Porque había algo dentro de mí que me hacía tener ese temor, terror de algo, y yo no sabía, no entendía eso, y cada noche, casi todas las noches yo me brincaba, y a veces con mis rodillas llegaba y le daba a mi hermana cuando me tiraba, pero ella estaba dormida. Pero mira, había una noche que nunca me lo olvido, porque hay cosas que pasan en nuestra vida que nos marcan por vida, que somos marcados con esas cosas. Y yo digo siempre, ¿qué es lo que pasaba y qué es lo que pasó? Y nunca me explicaba, pero en Cristo sí. Una noche, fíjese, traté de brincar y no brinqué bien. Y caí en el piso. Pero no le miento, sentí una mano que salió de debajo de la cama mía y me agarró en mi pie. Y no más que eso pasó, me aterroricé más y le pegué a esa mano para que me deje ir, y me fui a correr a la cama y ya no me salí. Pero algo bien extraño, fíjese, en la mañana miré bajo de la cama y solo había como este tamaño de espacio, y yo le digo, eso es imposible, no puede ser mi papá que estaba ahí, no pudo ser ninguno de mis hermanos, porque no hay suficiente espacio para que haya alguien ahí. Y eso era siempre un misterio para mí. Nunca entendía yo qué era eso. Pero sabía, aún antes que tuve esa experiencia, sentía que había algo malo ahí. Pero cuando los años pasaron y Dios me trae a su camino, a los pies de Cristo, y empiezo a aprender que Dios es espíritu, y empiezo a entender que hay una guerra espiritual y que hay demonios y fuerzas diabólicas que atormentan las vidas, yo empiezo a entender, eso es lo que era aquello. Por eso yo me sentía de esa forma, pero yo no tenía conocimiento de estas cosas, porque la verdad es que no podemos hacer nada sobre eso, solo Dios puede. Pero cuando ahora empezamos a buscar a Dios, a obedecer a Dios, Él nos da fuerza espiritual, nos pone de su espíritu. Y la palabra nos dice a nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, refiriéndose al Espíritu de Dios.
que está en nosotros y el diablo que está en el mundo. Y cuando empezamos a obedecer la palabra, todo empieza a concordar, todo empieza a podemos entender, a explicarlo. Aún cosas en nuestra niñez. Y empezamos a decir, wow, eso es lo que pasó, eso es lo que sucedió en mi vida, esto es la razón por qué estaba así, esta es la razón por qué me sucedió aquí. Y todo empieza a poder entenderse, y el Señor permite que podamos entender que por nuestra propia vida Dios siempre nos ha querido llamar, nos ha querido ser parte de nuestra vida, quiere bendecir nuestra vida, pero nosotros tenemos una decisión que hacer para proponer en nuestro corazón el ser fiel a Dios, así como Daniel propuso en su corazón a no querer pecar contra Dios, a no contaminarse con la porción del rey y a buscar el rostro del Señor. Y así el Señor está ahí para todos nosotros que estamos dispuestos en nuestro corazón a servirle, a buscarle, a amarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Dios es para siempre. Y esto no es solo un libro que ha sido escrito por cualquiera, es un libro que es sobrepasado muchas cosas en la historia, pero la Biblia todavía está ahí porque es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre, por eso dice alabado sea el nombre del Señor, aleluya.